Advertencia. Esta historia contiene grabaciones auténticas de eventos paranormales y testimonios perturbadores. Está clasificada como real. Sin embargo, mantengamos nuestras mentes abiertas a cualquier posibilidad y que cada uno saque sus propias conclusiones. Soy Sombras del Archivo, y esto es lo que los exploradores urbanos grabaron. Y desearían no haberlo hecho. Los exploradores urbanos son personas que visitan edificios abandonados, fábricas, escuelas, hospitales. Lo hacen por aventura, por las fotos, por la emoción de caminar por lugares olvidados. Generalmente, no encuentran nada más que escombros y graffiti. Pero en 2017, un grupo de exploradores rusos visitó el Hospital Psiquiátrico número 5 en Moscú. Llevaban cámaras GoPro, equipos de grabación de audio y una regla: documentar todo. Entraron al hospital a las 10 de la noche. El edificio estaba oscuro, silencioso, cubierto de polvo, exactamente como esperaban. Subieron al tercer piso, al ala quirúrgica, y fue allí donde las cosas comenzaron a volverse extrañas. A las 11 de la noche, las luces del quirófano se encendieron solas. No había electricidad, pero las lámparas quirúrgicas brillaban con luz blanca e intensa. Los exploradores, aterrorizados pero fascinados, siguieron grabando. Y entonces vieron algo que ningún ser humano debería ver. Figuras translúcidas, vestidas con batas quirúrgicas antiguas, moviéndose alrededor de una mesa de operaciones vacía, usando instrumentos que no estaban allí hace un segundo, realizando una cirugía, en la nada. Las cámaras capturaron todo, y cuando subieron el video a YouTube, se volvió viral. Millones de vistas, miles de comentarios, y una pregunta que nadie puede responder. ¿Qué demonios fue eso? El Hospital Psiquiátrico número 5 está ubicado en las afueras de Moscú, Rusia. Fue construido en 1932 durante la era soviética. Era un lugar para pacientes mentales que la sociedad había olvidado. Esquizofrénicos, personas con trastornos graves. Durante casi 20 años funcionó como un hospital psiquiátrico típico de la Unión Soviética, frío, duro, inhumano. Pero en 1950, algo terrible sucedió. Los registros oficiales dicen que hubo un brote de enfermedad, que muchos pacientes y algunos miembros del personal murieron, y que el hospital fue cerrado y abandonado permanentemente. Desde entonces, el edificio ha estado vacío, las ventanas rotas, las puertas oxidadas, la naturaleza reclamando cada habitación. Pero los lugareños que viven cerca tienen historias extrañas. Dicen que por las noches se ven luces en las ventanas del tercer piso, luces blancas y brillantes, como luces de quirófano. También dicen que escuchan sonidos, máquinas médicas, instrumental quirúrgico y gritos de dolor. Pero nadie se atreve a entrar, excepto los exploradores urbanos. Alexei Petrov, 28 años, camarógrafo profesional. Su hermano menor, Ivan Petrov, 24 años, estudiante de medicina. Su amigo Mikhail Sokolov, 30 años, ingeniero. Y Natalia Volkova, 26 años, fotógrafa. Los 4 eran exploradores urbanos experimentados. Habían visitado docenas de edificios abandonados por toda Rusia, fábricas soviéticas, escuelas olvidadas, búnkers militares. Nunca habían encontrado nada paranormal, solo ruinas y silencio. Pero el Hospital Psiquiátrico número 5 era diferente. Habían escuchado las leyendas, las luces, los sonidos, y querían documentarlo todo. «Si hay algo allí, lo vamos a capturar en cámara», dijo Alexei mientras preparaban su equipo. «Y si no hay nada, al menos tendremos buenas fotos». Llevaron 3 cámaras GoPro, una cámara profesional, grabadoras de audio, linternas y equipo de protección básico, mascarillas, guantes, botas. El 14 de octubre de 2017,
A las 9 de la noche llegaron al hospital. El hospital era enorme, 5 pisos, ventanas rotas en cada piso. La entrada principal estaba sellada con tablas de madera, pero los exploradores encontraron una entrada lateral, una ventana rota en el primer piso. Entraron con cuidado. El interior estaba oscuro, húmedo, olía a moho y descomposición. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, el piso lleno de escombros, exactamente lo que esperaban. Todo normal hasta ahora, dijo Alexei, mientras grababa con su cámara. Vamos al tercer piso, al ala quirúrgica. Subieron las escaleras, los peldaños crujían bajo sus pies. En el segundo piso había habitaciones de pacientes, camas oxidadas, sillas caídas, papeles médicos esparcidos por el suelo. Natalia tomó fotos. «Este lugar es deprimente», dijo. «Imagina cuántas personas sufrieron aquí». Continuaron subiendo. Tercer piso. Al final del pasillo, vieron un letrero oxidado. «Quirófano». La puerta del quirófano estaba entreabierta. La empujaron lentamente. Chirrió fuertemente. Dentro había una mesa de operaciones en el centro, cubierta de polvo. A su alrededor, mesas con instrumentos quirúrgicos oxidados. En el techo, lámparas quirúrgicas apagadas. Todo estaba exactamente como lo habían dejado en 1950. «Increíble», susurró Mikhail. «Es como una cápsula del tiempo». Iván, el estudiante de medicina, se acercó a los instrumentos. «Estos son bisturís, pinzas, retractores, instrumental quirúrgico estándar de los años 40. Alexei configuró las cámaras, una apuntando a la mesa de operaciones, otra hacia la puerta, la tercera hacia las lámparas del techo. Según las leyendas, las luces se encienden a las 11 de la noche, dijo Alexei. Son las 10:50. Tenemos 10 minutos. Se sentaron en silencio, esperando. A las 11 de la noche exactamente, algo imposible sucedió. Las lámparas quirúrgicas del techo comenzaron a brillar, primero débilmente, luego más y más intensamente, hasta que el quirófano quedó iluminado con una luz blanca y clínica. Los 4 exploradores se quedaron paralizados. Alexei susurró al micrófono de su cámara. «Las luces están encendidas, no hay electricidad, los cables están cortados, pero las luces están encendidas». Natalia temblaba. «¿Cómo es posible?» Iván, el estudiante de medicina, intentó mantenerse racional. «Debe haber una fuente de energía, baterías, algo». Pero entonces escucharon un sonido, un zumbido, como el de una máquina médica encendiéndose, y luego voces, susurros, en ruso antiguo. De la nada comenzaron a aparecer figuras, translúcidas, como si estuvieran hechas de niebla, pero con formas humanas claramente definidas. Eran 3, 2 hombres y una mujer. Vestían batas quirúrgicas verdes antiguas, gorros quirúrgicos, mascarillas, guantes. Se movían alrededor de la mesa de operaciones como si estuvieran realizando una cirugía. Sus movimientos eran precisos, profesionales, como doctores experimentados. Uno de los hombres sostenía algo que parecía un bisturí. La mujer preparaba instrumentos en una mesa. El tercer hombre observaba, como un supervisor. Pero no había paciente en la mesa. Estaba vacía. Y sin embargo, ellos operaban, cortaban, suturaban, como si hubiera alguien allí. Las cámaras capturaban todo. Alexei susurró, casi sin poder respirar. ¿Están viendo esto? ¿Están viendo lo mismo que yo? Mikhail no podía hablar. Solo asentía. Durante casi 20 minutos, las figuras continuaron realizando la cirugía fantasma. Se comunicaban entre sí con gestos, movían instrumentos, parecían completamente absortos en su trabajo. Iván, con su conocimiento médico, observaba atentamente. «Están siguiendo un procedimiento quirúrgico», susurró. «Es una laparotomía, una cirugía abdominal,
Están haciendo los movimientos exactos, en el orden correcto. ¿Pero están operando a quién?, preguntó Natalia, su voz temblando. A nadie, respondió Iván. La mesa está vacía. Y entonces, algo aún más extraño sucedió. La figura del cirujano principal levantó la vista y miró directamente hacia donde estaban los exploradores. Aunque su rostro era translúcido y borroso, sus ojos eran claros, y los miraba, con una expresión que Iván describiría después como curiosidad clínica. El cirujano fantasma levantó una mano, lentamente, como si estuviera saludando o invitándolos a acercarse. «No», dijo Mikhail, «no nos acerquemos». Pero Alexei, con su cámara, dio un paso adelante. «Tengo que grabarlo más de cerca». «Alexei, no», advirtió Natalia, pero era demasiado tarde. Alexei ya estaba a solo 2 metros de la mesa de operaciones. Las figuras no se movieron, simplemente continuaron con su trabajo fantasmal. Y entonces el cirujano habló. Su voz era un susurro distorsionado, pero se entendía. En ruso antiguo: «Paciente, necesita cirugía». Alexei retrocedió rápidamente. ¿Me habló? ¿Escucharon eso? Las cámaras lo habían capturado todo. A las 11:25 de la noche, las figuras comenzaron a desvanecerse. Primero lentamente, luego más rápido, como humo disipándose. Las luces quirúrgicas parpadearon y se apagaron. El quirófano quedó en completa oscuridad de nuevo, solo iluminado por las linternas de los exploradores. «Vámonos», dijo Mikhail. «Ahora». Salieron corriendo del quirófano, por el pasillo, bajaron las escaleras, tropezando con escombros, pero sin detenerse. Cuando finalmente salieron del hospital, eran las 11:35 de la noche. Respiraban agitadamente, en shock. «¿Qué acabamos de ver?», preguntó Natalia, llorando. Alexei revisó sus cámaras. «Lo tenemos todo, todo está grabado». De vuelta en el apartamento de Alexei, revisaron las grabaciones. Una y otra vez, todo estaba allí. Las luces encendiéndose, las figuras apareciendo, la cirugía fantasma, la voz del cirujano, todo. «Esto va a cambiar todo», dijo Alexei. «Tenemos evidencia real de actividad paranormal». Iván, el estudiante de medicina, estaba pálido. Esas figuras estaban realizando una laparotomía exploratoria, un procedimiento que se hacía comúnmente en los años 40 y 50. Todo era correcto, los movimientos, los instrumentos, el orden. «¿Pero por qué?», preguntó Mikhail. «¿Por qué siguen realizando cirugías?». Nadie tenía respuesta. Alexei subió el video a YouTube el 20 de octubre de 2017. El título: «Hospital abandonado en Moscú. Cirujanos fantasmales capturados en cámara». En 24 horas tenía 500.000 vistas. En una semana, 5 millones. Los comentarios estaban divididos. Escépticos. «Es CGI. Efectos especiales. Obviamente falso. Los fantasmas son solo proyecciones. Una broma elaborada». Creyentes. «Vivo cerca de ese hospital. Todo el mundo sabe que está embrujado. Mi abuelo trabajó allí en los años 40. Dijo que hacían experimentos terribles». Esto es real. Pueden verlo en los ojos del camarógrafo. Está aterrorizado. Varios expertos en paranormal y análisis forense de video examinaron las grabaciones. Dr. Víctor Ivanov, investigador paranormal. «He analizado cientos de videos de supuestos fenómenos paranormales. El 99% son falsos, pero este es diferente. Las anomalías de luz, los movimientos de las figuras, la consistencia en las 3 cámaras. Es muy difícil falsificar esto». Marina Petrova, experta en efectos visuales. «Si esto es CGI, es el mejor trabajo que he visto en mi vida. Las figuras tienen profundidad, interactúan con la luz de manera realista y aparecen en 3 cámaras desde diferentes ángulos. Para falsificar eso necesitarías un presupuesto de millones de rublos». Dr. Andrei Kuznetsov,
psiquiatra. Es posible que los exploradores hayan experimentado una alucinación colectiva, pero eso no explicaría por qué las cámaras también lo capturaron. Para entender lo que sucedió en ese quirófano, necesitamos conocer la historia del hospital. El hospital psiquiátrico número 5 fue construido en 1932, durante la era de Stalin. Era un lugar para pacientes mentales, pero también para experimentos. Documentos desclasificados en los años 90 revelaron que el gobierno soviético realizaba experimentos médicos en pacientes psiquiátricos, sin su consentimiento. Cirugías experimentales, lobotomías, procedimientos que hoy serían considerados crímenes contra la humanidad. El doctor principal del hospital era el doctor Yuri Volkov, un cirujano brillante pero sin ética. Bajo sus órdenes se realizaron cientos de cirugías experimentales entre 1932 y 1950. Muchos pacientes murieron, algunos por complicaciones quirúrgicas, otros por infecciones. Algunos simplemente desaparecieron. En marzo de 1950, algo terrible sucedió en el hospital. Los registros oficiales dicen que hubo un brote de tifus, que mató a 47 pacientes y a 8 miembros del personal, incluyendo al doctor Volkov. El hospital fue cerrado inmediatamente, sellado y abandonado. Pero hay otra versión. Una versión que los lugareños mayores cuentan en voz baja. Dicen que los pacientes se rebelaron, que un grupo de ellos, cansados de ser experimentados, atacaron al personal médico, que hubo una masacre, que los doctores y enfermeras fueron asesinados brutalmente, y que el gobierno soviético encubrió todo. Quemaron los cuerpos, sellaron el edificio y declararon que fue un brote de enfermedad. ¿Es verdad? No hay pruebas, pero explicaría por qué el hospital fue abandonado tan abruptamente y por qué nunca fue reutilizado. Después de que el video de Alexei se volvió viral, otros exploradores urbanos intentaron visitar el hospital. En noviembre de 2017, un grupo de estudiantes universitarios entró. Grabaron durante horas, pero no vieron nada paranormal. Solo un edificio abandonado. En enero de 2018, un equipo de investigadores paranormales profesionales pasó toda la noche allí, con equipos de detección EMF, cámaras térmicas, grabadoras de audio, capturaron algunas anomalías, voces, cambios de temperatura, pero nada tan dramático como lo que Alexei había capturado. En marzo de 2018, un youtuber famoso intentó recrear el video de Alexei. Llegó al mismo quirófano a las 11 de la noche. Esperó, pero no pasó nada. ¿Por qué? ¿Por qué Alexei y su grupo vieron algo que otros no pudieron ver? El doctor Víctor Ivanov, el investigador paranormal, tiene una teoría. Lo que Alexei capturó se llama energía residual o memoria del lugar. No son fantasmas conscientes, son como grabaciones, eventos traumáticos que quedaron impresos en el espacio mismo. En el hospital número 5 se realizaron miles de cirugías. Muchas terminaron en muerte, el dolor, el miedo, la desesperación. Todo eso quedó grabado, y bajo ciertas condiciones, esa grabación se reproduce. Las figuras que vieron no eran espíritus conscientes tratando de comunicarse. Eran ecos, repeticiones de cirugías que se realizaron hace 70 años, una y otra vez. Pero la teoría del doctor Ivanov tiene un problema, y ese problema se llama Dmitri Volkov. Dmitri, sin relación con el doctor Yuri Volkov del hospital, es un explorador urbano de 32 años. En diciembre de 2018, visitó el hospital número 5. Entró solo, a las 10:30 de la noche, con solo una cámara y una linterna. Subió al tercer piso, al quirófano, y esperó. A las 11 de la noche, las luces se encendieron, las figuras aparecieron, exactamente como en el video de Alexei. Pero esta vez,
Algo diferente sucedió. El cirujano fantasma se acercó a Dmitri, levantó su bisturí translúcido y lo señaló. Dmitri, aterrorizado, salió corriendo, tropezó, cayó por las escaleras, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Dmitri despertó al día siguiente en su apartamento. No recordaba cómo había llegado allí. Le dolía todo el cuerpo por la caída, pero cuando se quitó la camisa, vio algo que lo dejó helado. Una incisión quirúrgica en su abdomen, perfectamente cosida, con puntos profesionales. Dmitri corrió al hospital. Los doctores examinaron la incisión. Quedaron perplejos. «Esta es una cirugía real», dijo el cirujano. Alguien lo abrió y lo cerró, pero no hay trauma interno. Es como si solo hubieran hecho la incisión y luego la cerraran sin tocar nada adentro. Dmitri insistió. «Nadie me tocó. Me desmayé en el hospital abandonado y desperté en mi casa». Los doctores no tenían explicación. Después de que la historia de Dmitri se hizo pública, otras personas comenzaron a reportar experiencias similares. En total, entre 2018 y 2024, 14 personas han reportado haber visitado el hospital número 5 y despertar con incisiones quirúrgicas inexplicables. Todas las incisiones son diferentes, algunas en el abdomen, otras en el pecho, algunas en la espalda, pero todas tienen algo en común. Son profesionales, hechas con precisión médica, y no hay trauma interno. Es como si alguien o algo estuviera practicando cirugías en personas vivas, sin su consentimiento, mientras están inconscientes. En 2020, el gobierno ruso finalmente decidió investigar oficialmente el hospital número 5. Enviaron un equipo de policía, ingenieros eléctricos y médicos forenses. Inspeccionaron el quirófano del tercer piso. Confirmaron que no había fuente de electricidad. Los cables habían sido cortados décadas atrás. También encontraron algo inquietante. En el quirófano, sobre la mesa de operaciones, había manchas que las pruebas confirmaron como sangre humana, sangre reciente, no de 1950. ¿De quién era esa sangre? Las pruebas de ADN no coincidieron con ninguna persona desaparecida, pero estaba allí, fresca. El gobierno selló el edificio oficialmente, colocaron guardias y prohibieron la entrada bajo pena de arresto. El físico teórico Dr. Alexei Romanov propuso una teoría radical. ¿Y si el hospital número 5 está desincronizado con nuestra realidad? ¿Y si en alguna dimensión paralela el hospital nunca cerró? ¿Y si los doctores siguen trabajando allí en otra línea temporal? Tal vez lo que los exploradores están viendo no son fantasmas, son personas reales, en otra dimensión. Y bajo ciertas condiciones, esa dimensión se superpone con la nuestra. Durante unos minutos, ambas realidades coexisten. Eso explicaría por qué las figuras parecen tan reales, por qué siguen rutinas médicas precisas y por qué pueden realizar cirugías en personas de nuestra dimensión. Es una teoría científicamente especulativa, pero no más loca que cualquier otra explicación. Hoy, en 2024, el Hospital Psiquiátrico número 5 sigue abandonado, pero ahora está oficialmente prohibido. Hay cercas alrededor, guardias de seguridad, cámaras y carteles que advierten «prohibida la entrada», «peligro», pero eso no detiene a todos. Los exploradores urbanos más atrevidos aún intentan entrar. Algunos lo logran, y algunos nunca regresan. En los últimos 2 años, 3 personas han desaparecido después de entrar al hospital. Sus familias los reportaron como desaparecidos. La policía buscó en el edificio, pero no encontraron nada, ni cuerpos, ni rastros. Es como si simplemente se hubieran desvanecido. El video de Alexei todavía está en YouTube. Ahora tiene más de 20 millones de vistas. Los comentarios siguen llegando, miles cada semana.
Algunos son de escépticos que insisten en que es falso. Otros son de creyentes que comparten sus propias experiencias paranormales. Y algunos son más inquietantes. Hay comentarios de usuarios con nombres extraños, que escriben en ruso antiguo, que dicen cosas como paciente esperando, cirugía programada, operación exitosa. Cuando la gente intenta responder a estos comentarios, las cuentas desaparecen. ¿Son trolls, bots o algo más? Alexei Petrov, el camarógrafo que capturó las imágenes originales, dejó de explorar edificios abandonados después de esa noche. En una entrevista en 2023, dijo: «Lo que vi esa noche cambió mi vida. No puedo explicarlo, no puedo entenderlo, pero sé que fue real, y sé que hay cosas en este mundo que no deberíamos ver. Me arrepiento de haber subido el video, porque ahora otras personas han ido allí, y algunas han sido lastimadas, o peor. Si pudiera volver atrás, nunca habría entrado a ese hospital. Algunos lugares deben permanecer olvidados. El hospital psiquiátrico». Número 5 nos enseña algo perturbador, que algunos lugares están marcados por el trauma, por el dolor, por el sufrimiento, y que a veces ese trauma es tan intenso que deja una marca permanente, una cicatriz en la realidad misma. ¿Son las figuras fantasmas, ecos del pasado, visitantes de otra dimensión? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las luces siguen encendiéndose cada noche a las 11 de la noche, que las cirugías fantasmales continúan, y que quienes entran a veces salen con cicatrices que no deberían existir. Soy sombras del archivo. Y esta fue la historia del hospital abandonado donde todavía operan. ¿Es real? El video existe, los testimonios existen, las cicatrices son reales. ¿Es posible? La ciencia dice que no, pero la evidencia dice lo contrario. ¿Qué crees tú? ¿Los cirujanos fantasmales son reales o hay una explicación racional? Déjame tu respuesta en los comentarios, y si alguna vez visitas Moscú, no vayas al hospital número 5, porque algunos doctores nunca dejaron de trabajar. Gracias por ver, y hasta el próximo misterio, si sobrevives a la operación.